esta pasta desaparece en agua hirviendo. No está mal hecha, es que no es como las demás. Hay una señal exacta que decide si llega entera al plato o acaba en papilla. Y la vas a ver, porque estos son passatelli. No llevan harina cruda, no se amasan como una masa normal, nacen del pan duro y del queso, y solo saben vivir dentro de un caldo. Para entender por qué se rompen, mira de dónde vienen. Romaña, cocina de casa. Sobraba pan duro, se rallaba el queso hasta la corteza y el domingo había caldo. Aunque bajando hacia las marcas te dirán que también son suyos. Y no mienten. De esa mesa sale el plato, passatelli in brodo. Y fíjate en el detalle que lo cambia todo. Aquí el trigo no entra crudo, entra ya cocido una vez. Es pan. Artusi los dejó escritos en 1891. Receta número 20. Con tuétano de buey y todo. Lleva más de un siglo funcionando cuando el caldo lo permite. Y aquí está el problema técnico. Una pasta normal se sostiene por el gluten. Amasas, la red se desarrolla y esa red aguanta el hervor. Aquí no hay red. El gluten del pan ya trabajó en el horno y al rallarlo, lo poco que quedaba se rompió. La miga seca ya no estira, solo absorbe. Entonces, ¿qué sostiene la hebra? Dos cosas, el huevo y el queso. La proteína une, la grasa del parmesano compacta. Ese es el esqueleto. Pan rallado, del de verdad, sin aliñar. Parmesano en muchas casas casi a partes iguales. Huevo, nuez moscada y según la zona, ralladura de limón. Se aprieta hasta que queda una masa densa y rugosa. Se deja reposar, que el pan beba al huevo, y se pasa por el hierro de agujeros anchos, o por algo que ya tienes en casa, un pasapurés. Por eso se llaman así, passatelli, los que pasan. Míralos salir, rugosos, irregulares, quebrándose por su propio peso. Esa fragilidad no es un defecto, es un aviso. Ahora, el aviso ignorado. Olla grande, agua a borbotones. Como con cualquier pasta. Mira el caldo turbio. Mira la cuchara papilla. Y aquí llega el error de verdad. Pensar que la culpa es de la masa. Tu instinto te va a decir, ponle harina que aguante. Una cucharada puede ajustar una masa floja, pero no arregla el caldo. Si la harina se vuelve armadura, la hebra se vuelve goma, y eso ya es otro plato. La masa era la misma en las dos ollas. El caldo decide. La tradición no prohibía esto por capricho, prohibía esto porque vio exactamente lo que acabas de ver. La razón es simple, y no perdona. El huevo entra crudo, necesita unos segundos de calor tranquilo para cuajar y fijar la hebra. Si el líquido está en plena ebullición, el golpe la rompe antes de que la proteína cierre. Y si está tibio, pasa lo contrario. Nada cuaja, la mida bebe caldo, y la hebra se hunde y se deshace. No son dos errores, es el mismo. No mirar el líquido. Y esta es la señal. Vale para estos passatelli y para cualquier pasta que cocines en caldo. La superficie tiene que estar viva, pero no violenta. Perlas pequeñas subiendo, un temblor constante, ni un solo borbotón. Ahí caen, se hunden. Tranquilo, todavía no son nada. Y cuando suben solas y se quedan arriba, ya son pasta. Ese es el momento. Se sirven donde nacieron, dentro del caldo. Aquí el líquido no se tira, se come, es el plato. Cerámica caliente, vapor fino, el parmesano subiendo en el aroma. Y ahora la norma tiene sentido. El hervor suave nunca fue una manía, era la única defensa de una estructura que no tiene gluten que la proteja. La tradición no prohíbe, protege una textura.
La próxima vez que veas pasta cocinándose en caldo, esta o cualquier otra, no mires el reloj, mira la superficie. Porque la masa la haces tú, el caldo decide. Ahora ya sabes qué mirar. No es una receta que memorizar, es una lógica que entender. Y si esto te ha cambiado cómo miras un líquido, espera a descubrir lo que llevas años tirando por el fregadero.